de la Fundación de San Nicolás. ¿Cómo es esto, Ricardo? Sí, verdaderamente yo creo que los historiadores tienen que sostener algunas cosas que se puedan comprobar. Yo no puedo decir que hubo fundación cuando no hay una sola prueba de la misma. Por eso en el 2014 yo publiqué un libro que se llama San Nicolás sin fundación. El tener fundación o no a una ciudad tan rica en historia como San Nicolás no le agrega ni le quita nada. Es una discusión mínima la que se puede dar, pero el público tiene derecho a acceder a las pruebas que sostienen cualquier tipo de información y que sustentan cualquier tipo de historia. Y en este caso particular, cuando se dice que San Nicolás fue fundada el 14 de abril de 1748 por Rafael de Aguiar, no hay ninguna prueba. En ningún momento se pudo encontrar hasta el día de hoy la fecha 14 de abril de 1748 en algún expediente, en algún documento. Si hablo de 1748 estoy hablando de una época en que ni siquiera se había creado el virreinato del Río de la Plata, dependíamos del virreinato de Perú. En esta zona había autoridades del Cabildo de Buenos Aires como los alcaldes de la Santa Hermandad y los jueces de paz, que tendrían que haber informado de haber sucedido algún tipo de fundación. Por el otro lado, la gente propietaria de tierras no podía andar fundando libremente los pueblos si no eran sometiéndose a los reglamentos establecidos y rigurosamente vigilados por las autoridades españolas, que sostenían una serie de trámites y comunicaciones que debían realizar. Por otro lado, los hijos de Rafael de Aguiar, cuando muere Rafael de Aguiar y al año siguiente su esposa, cuando son mayores de edad proceden a vender las tierras, algo que no podía haber ocurrido de haberse fundado un pueblo. Y evidentemente nunca hubo tierras de propiedad del Estado, cosa que tendría que haber existido en caso de fundarse un pueblo, para que se establecieran los edificios públicos. Por ejemplo, en 1854, cuando el Estado de Buenos Aires quiere instalar el municipio, tienen que alquilar una propiedad porque no había tierras de propiedad pública, porque verdaderamente Rafael de Aguiar lo que hace es donar al santo, es decir, a la iglesia, la capilla, la casa parroquial y las tierras para el cementerio. Aguiar muere en 1758, 3 años después de haber finalizado su capilla, que era una capilla privada, como muchas capillas hay en la actualidad en diversos campos. Él tenía la llave y después cuando muere, eso pasa a propiedad del santo y de la iglesia. Y el año siguiente muere la esposa, Juana Paulina. Los menores de edad, cuando tienen la mayoría, proceden a vender las tierras. No se habían trazado calles, ni siquiera se le había puesto nombre a las mismas, y la comunidad tampoco tenía nombre, porque la gente se identificaba como vecino de la capilla de San Nicolás de Bari en el Pago de los Arroyos. Y como este era tan largo de explicar, recién en 1780 la gente, simplificando el origen, se denominaron vecinos de San Nicolás de los Arroyos. Ricardo, las sí. Tierras que venden los hijos de Aguiar, ¿estaban ubicadas donde ahora está la ciudad de San Nicolás? Las tierras que venden los hijos de Aguiar van conformando un ejido de 9 manzanas que todavía no estaban del todo constituidas en 1824 y que tenían frente al río. Hay mapas de un relevamiento topográfico durante la presidencia de Rivadavia que muestran un espacio cedido para la plaza, y las manzanas todavía no estaban formadas del todo, ni las calles estaban trazadas, ni tenían nombres, ni había numeración. Y bueno, el nombre, como ya te decía, San Nicolás vino mucho tiempo después. Lo que pasó realmente es que hay una ordenanza de 1890 que establece el 14 de abril como la fecha de la fundación, y eso es lo que hoy se conmemora y se recuerda. ¿Y por qué se puso esa fecha específica y no otra? Bueno, verdaderamente esa fecha se sustenta en una monografía escolar que hizo un jovencito llamado Damián Menéndez, donde dijo de que había consultado papeles testamentarios de Rafael de Aguiar y que había determinado que en esa fecha se había fundado. Evidentemente era algo
que rozaba más la fábula que la evidencia documental, porque hasta el día de hoy nunca se pudo encontrar esa fecha, y por eso entre 1860 y 1890 llegaron diversas oleadas inmigratorias. La sociedad española se crea en esa época, la sociedad italiana, la sociedad francesa, y los inmigrantes llegaban acá y preguntaban desde cuándo estaba San Nicolás, y nadie tenía una respuesta adecuada, porque San Nicolás en sus orígenes se fue poblando en torno a esta capilla y en torno a las tierras de Aguiar. Por eso es que hubo juicios incluso en el siglo XIX de los descendientes, los nietos y los bisnietos de Aguiar, para con los ocupantes de estas tierras que nunca habían pagado un alquiler, y bueno, y ahí se entablan, y esos son los papeles que consulta Damián Menéndez, esos juicios que se realizan, y un plano que aparece en ese momento que dice San Nicolás fundada por Rafael de Aguiar, porque había que sostener de que esto era propiedad de los descendientes de Rafael de Aguiar. Por eso a ese plano le ponen fundado por Rafael de Aguiar el 14 de abril de 1748, pero no hay nada al respecto, documentalmente hablando, que la gente pueda acceder y pueda verificar esta historia. Yo recuerdo un trabajo que vos la conocerás también, de una historiadora de la ciudad de La Plata, creo que es de la Universidad Mariana Canedo. Mariana Canedo, exactamente, que ella investigó a esta zona y determinó que ya en el año 1608 había una gran cantidad de habitantes en este lugar que estaban dispersos, no organizados en una ciudad, pero ya desde aquella época había. Sí, había alrededor de 948 habitantes en lo que es el pago de los arroyos, esparcidos en torno a estas tierras que eran, ¿no es cierto?, de la fusión del matrimonio Aguiar-Ugarte. Y bueno, muchas de estas personas vivían y después tuvieron que regularizar su posesión, la posesión de la tierra. Y ahí es donde vienen estos juicios que entablan los descendientes del matrimonio de Aguiar, claro, por la propiedad. Entonces, pero cuando estaba evidentemente poblado. Cuando se dice que la primera obra pública de San Nicolás fue la bajada que hizo Aguiar, entonces no es técnicamente una obra pública, era una obra privada. No es una obra pública, es una obra privada, y tampoco es la primera obra privada que hace Aguiar es la capilla, claro, porque es de su propiedad y la sede en testamento, y el testamento entró en vigencia en su muerte. O sea que hasta que Aguiar muere, Aguiar tenía la llave y él manejaba la capilla. Y bueno, después lo cede en testamento al santo y ahí queda la capilla bajo la advocación después más tarde de San Nicolás de Bari. ¿Y esa primera obra a la que nos estamos refiriendo es la bajada a Belgrano, Ricardo? Sí, se sostiene que es la bajada a Belgrano, donde llevaba a la zona de lo que es hoy la Plaza de los Inmigrantes, que es un bañado, y donde después se va a establecer en un puerto, porque eso, ahí había un apeadero que después va a dar lugar a un muelle, y ese muelle después va a dar lugar a un puerto, el primer puerto de San Nicolás, que también eso después va a estar en litigio, porque son tierras que después se van a recuperar y que muchos van a querer comprar, y bueno, se van a originar toda una serie de cosas importantes que yo después los escribo en el libro de Historia del Puerto. Muchísimas gracias, Ricardo, por toda esta información, como siempre muy valiosa. Por favor, gracias a ustedes y que pasen un lindo día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí estaba. Súper interesante. Sí, ahí estaba, nuestra otra historia. Mirada, el rigor de la investigación que plantea este profesor de historia tan querido, por mí por lo menos, en nuestra ciudad. Y me acordaba de esta frase que en algún momento fue como un eslogan que representaba a San Nicolás, que era San Nicolás, la ciudad de la historia, el acero y la fe. ¿Te acordás? Sí. Que así nos definíamos. Y me parecía muy emblemática, porque estas tres aristas, a partir de la década del 80 y de la aparición de la Virgen, fueron tres momentos o tres lugares importantes en la historia, ¿no? La presencia de la industria, o por supuesto la firma del acuerdo acá en nuestra ciudad, y después la aparición de la Virgen, que permite decir que somos la ciudad de la Virgen, de la historia y del acero. Pero esa frase encierra de alguna manera esto que yo te decía antes, una idiosincrasia del nicoleño, que es que tiende a olvidar su pasado, porque vos fíjate que entre el año 1852, que se firmó el acuerdo,
Y el año 1961, que se inauguró Somisa, parece que no hubiera pasado nada, y sin embargo lo que pasó fueron 100 años de vitivinicultura. Le vamos a poner la ciudad de la historia, claro. El acero, la fe y la vid. Y ¿Te cuando, gustó? Exacto, porque cuando decimos una industria vitivinícola, a lo mejor la gente piensa que eran unos loquitos que hacían vino. Acá se hacían 11 millones y medio de litros de vino por año. Es muchísimo, 11 millones de litros de vino por año. Y después otra cosa más que te voy a decir, respecto al tema de la amnesia nicoleña, hay una ordenanza que obliga que en los actos públicos se cante el himno a San Nicolás, porque San Nicolás tiene un himno, que es la canción de los hermanos Guzmán, que es el himno a la ciudad de San Nicolás. Y hay una ordenanza, como te decía, que obliga que en los actos públicos, aparte del himno nacional argentino, se cante esa canción. Se cantó durante 4, 5, 6 años después de que se hizo la ordenanza, debe ser como 20 años, y después nunca más se cantó. No solamente el gobierno está incumpliendo con una ordenanza que el mismo gobierno nicoleño dispuso, sino que nos olvidamos que hay que cantar la canción de San Nicolás. El vals a San Nicolás de los hermanos Guzmán. Ahí está. Recordemos, nicoleños, no seamos desmemoriados. 11:27 en la ciudad de San Nicolás. Te estamos preguntando en un día muy especial para la ciudad, ¿qué es lo que más te gustaba de San Nicolás cuando eras chico? Acá un oyente nos dice, mira, el globo azul estaba en Nación y Echeverría, donde ahora están haciendo las Torres Echeverría, y era de la familia Maceo. Ah, mira vos, el globo azul. Ahí tenés, no me acordaba. Yo tampoco. Y la tienda Beige nos confirman que estaba frente al Banco Provincia, en donde hoy hay una casa de electrodomésticos. ¿Esa esquina? Era ahí, claro, era ahí. No me acuerdo. Donde estuvo en su momento, ¿cómo se llamaba? Garbarino. Garbarino. Ahí puede ser. Y sí, enfrente puede ser. Ahí hubo otra provincia. Sí, otra tienda hubo después también ahí que se llamaba, ¿cómo era? Tenía un nombre italiano. Viacenzo. Viacenzo, exactamente. De los Mastro Vicenzo. Escúchame, y arriba, dice, de la tienda Beige, funcionaba el primer boliche bailable o discoteca que era Samoa. Samoa, por supuesto, Samoa. Pero vos no llegaste a ir a Samoa. No, yo no llegué a ir a Samoa ni tampoco. El primer. El primero, sí. No, en realidad, bueno, no sé quién es el oyente, pero ese dato es discutible porque el primer boliche bailable fue lo de Roberto, que era Roberto San Martino, que tuvo un boliche. ¿Bailable? Sí, la década del 60 era como una especie de nightclub, pub, donde la gente iba a bailar. Pero no de esos que, como llamábamos, cabarets la otra vez. No era cabaret. No era cabaret. Esto fue posterior a los cabaret, que, era de San Martino. Y después estuvo Kiss Kiss Bam Bam. También. Y en este boliche de San Martino, fíjate cómo cambian las costumbres, la gente tenía que entrar de corbata. Los hombres tenían que entrar de corbata. Tenía un dress code, un código de vestimenta. Sí, y había muchos hombres que no tenían corbata, que llegaban sin corbata. Entonces, Roberto San Martino tenía todo un set de corbatas que le daba a los varones que llegaban sin corbata para que se pongan la corbata y entren a su boliche en corbata, porque es con la norma. El reglamento. Se bailaba de corbata. ¿Viste? ¿Qué año estamos hablando? Y de eso debe ser 64, 65. Claro. El que seguro se acuerda bien es Javier Tisera, que no está acá, está viviendo en Mar del Plata, está escribiendo hace 1000 años, y ya lo va a publicar alguna vez, la historia de los bares y los boliches de San Nicolás. Y seguramente se acuerda de qué año es. Sí, debe ser... En la década del 60, finales 66, 67, 68, por ahí seguramente. Bueno, te estamos